Buenos días, hermanos. Pues primeramente darles las gracias por la confianza, por la invitación y en segundo lugar también darles las gracias por el apoyo que nos brindaron en la Convención de México pasada. Y bueno, tenemos como un año y un mes en esta situación que ninguno de nosotros nos imaginamos. Nadie pensó de que esto venía, y a veces las cosas que le suceden al cristiano tarda uno un tiempo para comprender qué es lo que exactamente estaba Dios haciendo en medio de esa situación que nos acontece. Y al paso de los meses, de los años, iremos viendo exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Pero algunas de las cosas buenas que sucedieron es precisamente esta habilidad del hombre moderno que aprovechamos para poder conectarnos de una manera que antes no podíamos. Y una de las cosas que han ocurrido es que mucho del ministerio, que por varias razones es difícil que vayan a Perú, ustedes ahora los conocen, los han oído, han sido bendecidos con su ministración. También nos han sucedido algunas cosas difíciles de entender. Hemos perdido parientes, hemos perdido hermanos en la iglesia, hemos perdido grandes ministros como el hermano López, como el hermano Jan Henson, y miembros queridos de nuestras congregaciones que a causa de esta pandemia se han ido, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Sus misterios, sus cosas. Y me gustaría compartir algo aquí en el libro de Daniel, capítulo 3. Aquí el otro día una hermana en un devocional mencionó esta escritura y ella solamente leyó el versículo y después continuó a otros, pero yo me quedé pensando en estas semanas de este versículo que está en el libro de Daniel. Todos conocemos esta historia, capítulo 3. Todos conocemos de este hombre y muchas veces nosotros hablamos de que vivimos en tiempos difíciles, especialmente a causa de esta pandemia, pero lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que tengamos esperanza, porque ha habido antecesores nuestros, precursores, como le llamó en algún momento el hermano Domingo a nuestro Señor Jesucristo, pero también ha habido otros antes aún de él que se encontraron en situaciones sumamente difíciles y sin embargo Dios los llevó adelante en esa situación. Y aquí conocemos toda la historia de estos jóvenes, pero dice aquí que el rey Nabucodonosor erigió una estatua de él mismo y había que adorarla. Y entonces van y los denuncian, ¿verdad? Dice en el versículo 8 del capítulo 3 de Daniel: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aquí el diccionario dice que malicia es una intención encubierta con lo que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Entonces quieren ellos perjudicar a estos jóvenes. Veremos que son jóvenes, y dice que le dicen: pues tú hiciste esta estatua, pero hay algunos que no se están sometiendo a ello. Versículo 12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego,
estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios y adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Dice que la zampoña, me pregunto si era de por aquellos rumbos de ustedes, donde hay zampoñas, y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ese es el versículo que la hermana leyó. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquí viene la frase, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, sabemos todo lo que pasa, los echan al fuego, hay un hombre ahí con ellos, dice que hay un cuarto hombre, dice en el versículo 25, dice 24, dice, ¿no ha echado a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Bien, entonces quería enfocarme en este versículo. Dice, ellos están seguros, y quiero llegar al punto de por qué están seguros. Están seguros de que Dios es capaz de librarlos. Y dice, pero si no. O sea que ellos han llegado a un punto, y ahorita vamos a regresar a la historia, ellos han llegado a un punto en su confianza en este Dios, que están seguros de la capacidad de ese Dios para librarlos. Nosotros, hermanos, en los años que tenemos de cristianos y de caminar con el Señor Jesús, espero, todos nosotros hemos llegado a un punto donde estamos totalmente seguros de quién es este Dios a quien servimos y de la capacidad de este Dios para sanar, para librar, porque lo hemos visto en nuestras propias vidas. Ahorita seguro que si se abriesen los micrófonos, todos podían dar testimonio de cómo Dios en ocasiones los ha librado de peligros, nos ha librado de cosas que nos pudieron haber pasado y no nos pasaron. También pudiéramos testificar de sanidades que hemos tenido en nuestra familia, en nosotros mismos. Pero también hemos llegado a un punto donde llegan estos jóvenes, donde también hemos descubierto que el Dios que servimos no siempre hace lo que deseamos. A veces hace cosas que en el momento no se entienden, y algunas de esas no se entenderán hasta el paso de los años, cuando Él finalmente nos revele lo que estaba pasando. Entonces, estos jóvenes han llegado a ese punto, por eso es que ellos dicen, no podemos hacer lo que tú nos estás pidiendo, no podemos, porque servimos a un Dios que es capaz de librarnos de esto. Hay una seguridad absoluta en ellos que ese Dios los puede librar de eso y demás. Y dice, pero si no, o sea, ellos descubren al mismo tiempo
que hay un Dios que toma decisiones sin preguntarnos si estamos de acuerdo o no, sin preguntarnos si nos gusta o no nos gusta, sin preguntarnos si es algo que deseamos o no. Entonces dicen, pero si no, no podemos servirte. ¿Y cómo se llega a esa determinación? Porque no es que de la noche a la mañana de repente ya tienen esta capacidad de fe, de repente ya tienen esta determinación a hacer esto. No. Ahorita vamos a regresar a la historia y vemos que hay un proceso para eso. De todas maneras, fíjense lo que sucede. En su determinación son echados al fuego. Y el mismo rey que los echa ahí descubre lo que les acabo de decir. Hay un cuarto hombre ahí. Siempre, hermanos, en nuestras pruebas, en nuestras situaciones, estará ahí el Señor. Él ha prometido que siempre estará ahí. Creo que ya les he contado que hubo un periodo, continúa todavía en el país de México, un periodo de violencia tremendo. Pero hubo un periodo donde alrededor de la finca estuvo esta violencia. Y no estamos aquí, no estoy aquí para contarles historias de terror, ni decirles, pero lo que sí les quiero decir es que fueron cosas reales. Lo que sucedió ahí era real. Y algunos hermanos empezaron a decir que Dios había prometido que nunca nada nos iba a suceder. Pero yo en oración y viendo las escrituras llegué a la conclusión de que no es eso lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que lo que nos suceda, Él estará ahí. Eso sí dice. Y les dije, hermanos, no estemos tan seguros. Todo esto que está alrededor nuestro, toda esta cosa nos puede tocar, si Dios lo permite. Pero una cosa sí estamos seguros, si nos toca, Dios estará ahí. Ahora, gracias a Dios, hasta ahorita, por designio mismo de Dios, no ha sido tocada la hermandad en nuestros grupos en México y en la finca tampoco, donde estaba la cosa tan difícil. Estos jóvenes tienen esa seguridad de que Dios los puede proteger, pero también saben que si Dios desea tocarlos, los va a tocar y les llegó la hora. Y cuando les llega la hora, dicen, el Dios que servimos nos librará de cualquier cosa, pero, si no nos libra, con todo y esto, les serviremos. El cuarto hombre aparece ahí y miren, todos hemos leído esto. Cuando ellos salen, dice 27, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, el humo, ni humo había en ellos. Bueno, vamos a regresar al capítulo 1 de este libro de Daniel, porque acabamos de leer el fin de su prueba, el fin de una prueba que ellos tienen, pero no hemos leído cómo es que llegaron ahí. Y esa es mi intención en esta mañana. Hermanos, vendrán pruebas a nosotros, están viniendo pruebas, como decía yo, algunos han sido probados, algunos han partido con el Señor, hermanos nuestros que caminaban con nosotros, que estaban con nosotros, que conocimos de tiempo atrás y ya no están con nosotros a causa de esta pandemia, y algunos ministros que Dios levantó en medio nuestro, porque fueron una bendición para nosotros, que fueron padres para nosotros, como el hermano López, el hermano Juan Henson, y también Dios los ha recogido. Entonces, nuestra movimiento, nuestra fe ha sido sembrado, ha sido sacudido, y tenemos un año y un mes que esta cosa está encima de
de todos los países, ¿verdad? Pero no es una situación única, porque ha habido a través de la historia hermanos que han sido sacudidos mucho más que nosotros. Y acabamos de ver este ejemplo y vemos en el libro de Daniel, dice, versículo 1, capítulo 1. Acuérdense que estas cosas son reales que le sucedieron a gente real, así como nosotros. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, noten que dice el Señor, o sea, Dios mismo, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Babilonia, Sinar, quiere decir Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No sé si allá en el Perú, algunos de ustedes, sé que los hermanos de Colombia sí les ha sucedido eso, pero no sé si hayan sido testigos de una guerra. En algunas regiones de Perú, años atrás, a causa del Sendero Luminoso, se vivieron esos tiempos. En Colombia se han vivido tiempos de esos. En México ya tenemos más de 10, 15 años con una violencia tremenda, pero la violencia está enfocada principalmente en los que están involucrados en esa situación. Pero aquí estos hermanos, es su ciudad misma la cual es sitiada por un ejército extranjero. Viene sobre ellos. Los países europeos y otros países han sufrido estas cosas, pero poco hemos visto nosotros aquí en este rumbo del... sí se ha sufrido, claro, ¿verdad? Pero aquí es otra situación. Aquí una ciudad entera es sitiada. Y Dios mismo los entrega y veremos en otra... en Segunda de Crónicas la razón de esto, pero fíjense que algo que era sagrado para ellos, sumamente sagrado, eran los utensilios que estaban precisamente en el tabernáculo del Señor, en el templo del Señor. Todos esos utensilios eran sagrados, solamente el sumo sacerdote los podía tocar, pero cuando las cosas dan un giro, vienen estos y se los roban y se los llevan. Se llevan todo eso. Pero no solamente se llevan todo eso, sino también se llevan a la gente. Se la llevan a otro país extranjero. Y dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos. A muchachos. O sea, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y dice que estuvieran así 3 años, y luego al final los iban a poner como gobernantes. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Acuérdense que dice que estos son muchachos. ¿Qué edad tendrían? Bueno, hay toda clase de teorías, ¿verdad? Pero si les dicen muchachos, serían adolescentes, andarían cerca de los 20 años. Pero luego les cambiaron el nombre. A Daniel le ponen Belsasar y a Ananías Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. Tradicionalmente hemos interpretado que cuando a alguien le cambian el nombre, le están dando una nueva naturaleza, le están dando una nueva manera de ser, pero en este caso, por lo que yo leo, que les tratan de cambiar el nombre, pero el siguiente versículo nos da una clave. Ellos rehusaron eso. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Estos muchachos entonces fueron instruidos, pero vean ustedes el panorama. Estos jóvenes serían niños cuando su ciudad es sitiada, serían niños, imagínense ustedes, vamos a ver ahí al final del libro de Crónicas, y luego regresamos aquí, nos cuenta un poquito de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 5, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, el mismo rey del cual acabamos de leer, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Y aquí la causa de lo que les está pasando a estos jóvenes. Ellos no participaron en esto, obviamente, pero la causa les alcanzó. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. O sea, estos jóvenes serían niños, entonces observan esto y ven a su propio rey, a su propio país arrasado por otro ejército, y se los llevan encadenados. Tradicionalmente los hacían caminar largas distancias porque son un ejército derrotado, y se los llevan. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, de la misma casa, del mismo templo. Se llevan todas estas cosas y los puso, fíjense dónde los puso, en su propio templo en Babilonia. Todo lo sagrado de Dios, todo lo sagrado para este pueblo, se lo llevan y lo ponen en un templo pagano. Y estos niños, supongo yo, observan todo esto. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, estos niños observan esto. Imagínense. Sin embargo, dice aquí que ellos habían sido enseñados en los caminos de Dios. ¿Caminarían ellos también estas largas distancias a pie, observando a su rey en cadenas? El salmista nos dice que cuando llegan allá y les piden que canten, dicen ellos: pero ¿cómo podemos cantar? ¿Cómo podemos cantar los cantos del Señor en una tierra ajena? Entonces estamos hablando de una tragedia que está sucediendo. Y en medio de todo eso, hay jóvenes que están siguiendo a Dios. No sé si fue el hermano Juan Sánchez en la reunión de oración de hace 2 domingos, cuando él pide orar por los jóvenes del grupo. Hay una necesidad en medio nuestro, no nada más en Lima, no nada más en Perú, sino en todo el mover de Dios, en todos nuestros grupos en México. Hay una necesidad de orar porque necesitamos que una segunda generación, una tercera generación venga detrás de nosotros, tome la visión y vaya adelante con ella. Y dentro de los jóvenes adultos, ¿quién reemplazará? Aunque sabemos que nadie reemplaza a nadie, pero usando esta frase en este momento, ¿quién reemplazará al hermano Jan Henson? ¿Quién reemplazará al hermano López? ¿Quién reemplazará a aquellos adultos que Dios se ha llevado? Sino otros que tomen esa bandera, tomen esa visión y vayan adelante. Entonces es necesario no nada más orar, sino que estamos viendo en el ejemplo de estos muchachos habían sido educados porque eso es lo que nos dijo aquel versículo. Ellos habían sido educados en las cosas del Señor, y de niños ven todo esto, y cuando llegan a Babilonia y llegan allá y los escogen, y dice que son muchachos, y cuando los escogen les cambian el nombre
y les van a dar otra instrucción y ellos rehúsan. A todos nos ha pasado que algunos venimos al evangelio de jóvenes y se nos trató de dar otro nombre por el mundo, se nos trató de ser instruidos por el mundo de otra manera, y en alguna manera tuvimos la capacidad dada por misma de Dios para seguir otro camino que nos ha traído hasta donde estamos aquí. Y ahora nos toca orar que haya jóvenes, haya niños en medio nuestro que sean educados por nosotros mismos y no nos los eduque el mundo. Y aquí tenemos este ejemplo claro. Dice que ellos fueron educados y fíjense que en medio de la tragedia, en medio de que se derrumba su país, en medio de que sus mismos gobernantes son tomados y son atados con cadenas y se los llevan y van marchando y llegan a este otro país, y cuando están en aquel otro país dicen, no vamos a ser contaminados. Vemos entonces que el rumbo que ellos van tomando los va a llevar a un momento donde van a tener que ser enfrentados con las creencias de este otro país y les va a costar la vida, a menos que Dios escoja que no sea así. Entonces dice que versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dice que al seguir entonces ellos el camino que ellos conocían, en 10 días, 10 nos habla de prueba, el número de Dios nos habla de prueba, resulta que los revisan y están en mejores condiciones que los otros. Y así continúa, ¿verdad? La historia. Ellos continúan dice que por 3 años los entrenaron de esta manera, y a los 3 años son escogidos, y dice el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que sabían en todo su reino. Vean ustedes que vivían en un tiempo difícil, hay magos, hay astrólogos, en otras versiones nos habla de que seguían creencias contrarias a lo que nosotros conocemos, y ahí están ellos. Y después viene entonces la prueba de la cual acabamos de leer, y cómo ellos se determinan y dicen, ya para entonces, en este proceso ya pasaron varios años y ya no son niños, ahora son muchachos, pero aún como muchachos, entonces tienen la capacidad de decir, no vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo. Y vemos cómo Dios los rescata en esta ocasión. Años más tarde, Daniel será probado, y todos sabemos también la historia de Daniel. Pero quiero después de esta historia brincar al tiempo de Jesús. Y la intención es mostrar que estos hermanos vivían en tiempos bien difíciles. Y sin embargo, en medio de todo esto, se sostuvieron. Antes de que nazca Jesús, el emperador romano de esos tiempos, su nombre era César Augusto. Y un poco antes de esto, durante el tiempo de Julio César, una de las leyes que ellos dan es la siguiente. Dice, nadie tendrá dioses para sí mismo, sean nuevos dioses o dioses extranjeros, a menos que sean reconocidos por el Estado. Yo creo que ahorita ni en México ni en Perú existe una ley de tal naturaleza. Escuchen otra vez. Nadie puede tener dioses para sí mismo,
sean nuevos o extranjeros, a menos que sea reconocido por el Estado. O sea, si el Estado no lo reconocía a su Dios, usted no tiene el derecho a tenerlo. Ahora, fíjense los títulos que se adjudica el emperador César Augusto. Ahora estamos leyendo cosas reales, estos no son cuentos. Los hermanos, cuando nace Jesús, esto es lo que existe. El título de Augusto era Dios, Hijo de Dios. Dios manifestado, Señor, Señor de todo el mundo, Salvador del mundo. Y igual que Nabucodonosor, también en esos tiempos se hace el culto al emperador. Y es ley que hay que hacerlo. Si brincamos un poquito al tiempo que es después de los discípulos, hay un hermano, ya después de los discípulos, ahorita regresamos a este tiempo, un hombre de nombre Policarpo. Policarpo era un anciano y también obispo de una de las primeras iglesias, pero tengan en cuenta que existen estas leyes y en este contexto están ellos viviendo. En el año 155, aunque todavía no eran los cristianos perseguidos de una manera tan grande, pero no los querían. A veces nos quejamos nosotros de que son tiempos difíciles. Dice, no los querían para nada. No sé si ustedes saben cómo les llamaban a los cristianos. Una de las cosas que los llamaban eran ateos. ¿Por qué los llamaban ateos? Porque no servían a los dioses. Nada más tenían un solo Dios. Entonces les llamaban ateos. Si alguien los traicionaba porque se rehusaban a adorar a los reyes, a los dioses romanos, entonces los castigaban. Entonces en la ciudad de Alejandría, creo yo, donde estaba este obispo, empieza una persecución. Y después de que agarran a varios de los hermanos, van sobre este hombre, Policarpo, y están rogándole por su edad que, pues, ¿para qué hace tal cosa, verdad? O sea, adorar a Dios. Y dice, insisten diciéndole que si jura por el emperador y maldice a Cristo, será libre. O sea, le ofrecen una vez más, como se le ofreció a esos jóvenes, ¿verdad? O adora y sé libre, o sufre las consecuencias. Pero este hombre Policarpo responde, le he servido por 86 años. Nunca me ha hecho un daño. ¿Cómo voy yo a maldecir al rey que me ha salvado? Dice él, por 86 años le he servido. Nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo podré yo ahora negarlo? Él sabía las consecuencias de tal frase. Pero no, hermanos, tendremos nosotros también. Después de esta jornada tan larga con el Señor Jesús, algunos 10 años, otros 15, otros 20,
otros 40, otros 50. Y habiendo visto la fidelidad del Señor Jesús para con nosotros, nosotros no también al enfrentarnos en una manera mucho menor, pero con las mismas consecuencias, cuando se nos pide seguir otro camino, no tendremos, hermanos, la misma capacidad y decir, 86 años le he servido, nunca me ha hecho un mal, ¿cómo podré yo negarlo? Entonces lo tomaron los soldados, lo llevaron a la hoguera, lo amarraron en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de prenderle fuego, Policarpo levanta sus ojos al cielo y orando en voz alta dice, soberano Señor, te doy gracias porque me has concedido digno de este momento, para que juntamente con los que han ido adelante de mí pueda tener parte en la copa de Cristo, porque por esto te bendigo y te glorifico. Amén. Y murió el hermano. Entonces vemos que hay un proceso a partir de que uno nace de nuevo, y en las experiencias del diario vivir y en la manera en que Dios lidia con uno, vamos creciendo en fe y en confianza sobre todas las cosas, confianza de que este Dios es lo que es, en confianza total de que vale la pena entregar la vida a este Dios, porque Él tiene la capacidad de que una vez que nos llamó, de llevarnos al fin de la jornada. Y es lo que estos dos ejemplos, ¿verdad? Uno de unos jóvenes allá en los tiempos del rey Nabucodonosor, y este de un hombre ya anciano en los tiempos de los emperadores romanos, pero que con la misma, ¿qué diríamos? Determinación, se entregan a su Señor. Hermanos, no pudiéramos nosotros también entregarnos de tal manera que en lo que nos está pasando, en esta pandemia, en estas cosas que vienen a nosotros, aún en la pérdida de nuestros seres queridos, pero con una determinación, no de nosotros, hermanos, sino de que hemos visto a través de los años que este Dios vale la pena seguirlo, este Dios es fiel para con nosotros, y ojalá y nuestros niños, nuestros jóvenes vean el ejemplo como estos muchachos para que sigan en este camino. Vamos a ver ahí en el libro de Oseas. En el capítulo 2, versículo 14. No sé allá en Perú, pero acá en México, este movimiento en el cual estamos, esta iglesia en la cual estamos, se lo conocía, nos conocían como los del desierto. La razón de esto es porque ustedes, algunos antiguos, recordarán del mensaje del desierto. El mensaje del desierto hablaba de salir de las ciudades para ir al campo y establecer comunidades donde íbamos a estar viviendo. Y allá en México nos pusieron ese nombre, todos nos conocían en ese tiempo, todas las demás iglesias nos conocían como los del desierto. Y se usó esta escritura que vamos a leer bastante para eso, pero al paso de los años he visto que
su significado es mucho más amplio. Versículo 14 dice, porque es algo lo que Dios está hablando a la iglesia en general y a nosotros en particular en esta mañana, porque dice, pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En esta pequeña frase encontramos el plan de Dios completo, porque Él es el que atrae, hermanos. Acuérdense que dice ahí que no os escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Acuérdense que también dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Estas frases, hermanos, son difíciles para nuestra mente entender. Antes de la fundación del mundo, ya el Señor había escogido al hermano Domingo. Miles de años, miles y miles de años atrás, ya el Señor había determinado, este es mío. Dice, yo la traeré. Yo la traeré. Otra cosa que he visto en el camino, hermanos del Señor, es que el Señor a veces nos atrae, pero no nos dice qué es lo que va a pasar. Nos atrae. Él tiene sus maneras de atraernos. Y dice, yo la atraeré. A veces, hermanos, se me hace a mí que el libre albedrío ha sido sobreestimado. Porque yo veo que muchas veces el Señor no le importa el libre albedrío. Él hace sus maneras para atraernos, aún en contra de nuestra propia voluntad. Descubrimos esto después. Nos va llevando hasta cuando ya es demasiado tarde para hacerse para atrás. Dice, la traeré al desierto. ¿De qué nos habla el desierto, hermanos? Sino de pruebas, de lugares desérticos, de lugares de soledad. A veces, hermanos, hemos estado en este camino solos. No es porque no hay nadie a nuestro alrededor, no es porque la hermandad no está ahí, pero es que a veces es lo que Dios desea de nosotros, lidiar con nosotros solos, cara a cara, solos, usted y él, nada más. La traeré, dice, y la llevaré al desierto, a lugares difíciles, a lugares de prueba, la llevaré ahí. Y dice, pero ¿qué haré ahí en el desierto? Hablaré a su corazón. Eso es lo que Dios está haciendo, hablar al corazón, hermanos. Y eso es lo que necesitamos, una pasión, que el corazón sea sembrado por el Señor Jesús. Acuérdense de aquellos discípulos de Maús, cuando van ellos en el camino después de que Jesús se les demuestra que Él es Él y luego desaparece. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿No ardían nuestros corazones cuando Él hablaba? Hermanos, ¿no ha ardido su corazón en ciertas ocasiones cuando usted está seguro que Dios está ahí en medio de lo que nos está pasando, pero Él está ahí con nosotros? Dice, la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Todo eso es lo que Él está haciendo. Tenemos una seguridad en eso, hermanos, porque es su obra y Él está haciendo eso. No es nuestra obra, no está basada en lo que nosotros podemos hacer, no está basada en nuestra fuerza, no está basada en nuestra determinación, está basado en lo que Él está haciendo. Y esto es lo que nos da la seguridad. Esto es lo que le dio la seguridad a ese hombre del cual leímos, a esos jóvenes. Ellos sabían quién era ese Dios. Y dice, y hablaré a su corazón. Y luego dice, y le haré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor. El valle de Acor, dice esta traducción que tengo yo, es el valle de turbación, dice, donde se turba el alma. Y dice, y la llevaré ahí, pero ese valle de Acor se lo daré, ¿por qué? Por puerta
de esperanza. Puerta, o sea, cambia la cosa, cambia la turbación, cambia la prueba, cambia la dificultad y viene una esperanza, una puerta de esperanza. Es lo que necesitamos en esta hora, hermanos. Dios abrirá de todo esto que nos está sucediendo, abrirá una puerta de esperanza. Dice ahí que será una puerta de esperanza. Y dice que entonces cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ustedes y nosotros cantamos ese hermoso himno, ese hermoso canto que dice los carros de Faraón y dice que dice y cuando lo cantamos hay grande emoción, grande danza, porque el canto nos habla de liberación. Imagínense a estos saliendo de la esclavitud, están siendo librados de la esclavitud y levantan sus panderos, levantan sus instrumentos para alabar a Dios porque están siendo librados. Y dice el Señor que de la misma manera, después de la prueba, dice, yo le daré y ella cantará como en los tiempos de juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta es la puerta de esperanza, hermanos, que la prueba, todo esto nos lleva a una puerta de esperanza. Vamos a leer entonces un poquito en este mismo proceso, porque en pocas palabras lo que estoy diciendo es que la perfección no es un evento, es un proceso. Y estamos en este proceso. Ahí en el libro de Mateo, y acabamos de leer cómo Dios está en este proceso, nos está atrayendo, nos está llevando al desierto y nos está hablando a nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo 20, para mostrar que no estamos solos en este camino y que otros han caminado la misma ruta. Dice en versículo 20, capítulo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Pero luego les pregunta, bueno, quisiera hacer un comentario aquí. Desafortunadamente, muchas veces vemos a la iglesia, al mover de Dios, como vemos las cosas en el mundo y queremos tener una posición. Y esta madre, pues en su mente natural, interpreta las cosas de esa manera y pide algo que ella considera bueno, ¿verdad? Es que, pues que tengan una posición en la iglesia, tengan una posición en eso. Y Dios y Jesús no le incrimina esto, solamente le dicen, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Y viene la tremenda pregunta que ahora se las hace a ellos, a Juan y a Jacobo, que eran Santiago o Jacobo, los mismos. Les preguntas, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Esta es una pregunta no más para ellos, sino para nosotros. ¿Podemos beber de esa copa? ¿Podemos ser bautizados con eso mismo? Y ellos dijeron, podemos. Antes de que critiquemos esta respuesta, debemos de darnos cuenta que nosotros también
Muchas veces hemos dicho, sí puedo. Claro que sí. Porque por la misma razón que ellos no sabemos lo que hablamos. Cuando nacimos de nuevo, cuando nos unimos a este mover y nuestra emoción, dijimos, claro que sí, sí podemos. Ahora al paso de los años tenemos otra respuesta, pero la vamos a ver más adelante. Pero aquí en ese instante ellos dicen, sí, sí podemos. Y él les dijo, porque Dios todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Y le dice, a la verdad, de mi vaso beberéis. Sí, le dice, sí van a beber. Y con el bautismo con que soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. A estos muchachos eran también jóvenes, no eran muy adultos. Es más, dicen que Juan era menor de 20 años. No estoy seguro de eso, pero sí era joven. Jacob era mayor que él. Les decían los hijos del trueno. Los hijos del trueno dice que se sospecha, o al menos se imaginan, ¿verdad?, que tenían un temperamento bastante fuerte. Y hay dos referencias en cuanto a esto. Una es cuando algunos no lo reciben, van con Jesús y no lo reciben. Y Juan y Jacob dicen, ¿por qué no pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y hay otra ocasión en donde alguien que ellos no reconocen como de ellos, como del grupo de ellos, anda haciendo una obra buena y, y dicen ellos que se lo prohibimos que lo hiciera. Esto lo vemos nosotros, usted lo puede ver ahí, usted mismo lo puede buscar en las escrituras, pero son dos incidentes que suceden. Y entonces dice que les apodaban entonces los hijos del trueno, por su carácter tan de esa manera. Cuando Jesús dice que de verdad van a beber de esa copa, suceden dos cosas. Son dos hombres los que la madre acaba de hacer esta petición. Juan nos cuenta la historia que es el único discípulo que muere de muerte natural y a una edad adulta. Se supone que Juan muere en Éfeso, estuvo exilado en la isla de Patmos por muchos años y luego muere en la ciudad de Éfeso teniendo 95 años por ahí, ya adulto. Y dicen que para entonces en los cultos lo único que compartía él, y si ustedes se acordarán, al final de la convención de Lima, la hermana Daría le pide al hermano López que diga algo y el hermano López refiere esta historia y dice que como el apóstol Juan, ya de adulto, lo único que podía decir, también entonces el hermano López dice que lo va a decir. ¿Y qué es lo que dijo el hermano López? Lo mismo que el apóstol Juan había dicho, dice, hijitos, amaos los unos a los otros. Entonces Juan bebe la copa en una larga trayectoria de caminar con el Señor y después de estar presente en la resurrección del Señor Jesús
después en el Pentecostés y después en su larga trayectoria. Él es el que escribe los 3 libros de Juan. Él es el que dice que estando en la isla de Patmos, en el día del Señor, en el Espíritu del Señor, oyó una voz y voltea y dice que vi un cordero como inmolado. Entonces, él tiene una trayectoria larga. Su hermano Jacobo, y esto lo vemos ahí en el libro de los Hechos, cuando Herodes, ya no era Herodes el rey que estaba cuando era Jesús, pero era otro Herodes, decide perseguir a la iglesia y dice que agarra a Jacob y lo ejecutan con la espada. Y aquí uno de los misterios de Dios, a uno lo deja vivir hasta los 90 y tantos años. Y yo me pregunto, y me imagino que ustedes se preguntarán a veces también en diferentes hechos de la vida, ¿para qué entrenar a Jacobo 3 años y medio que estuvo con el Señor Jesús? Pasa por el Pentecostés, por la resurrección primero, el Pentecostés, toda esta preparación, y el Señor decide llevárselo inmediatamente. ¿Qué pensaría Jacob? Imagínese usted, ¿qué pensaría Jacob después de todo eso? Y está ahí enfrente y él se da cuenta que hasta ahí ha llegado su trayectoria. Hasta ahí. Es el primer discípulo que muere. Muerte violenta. Dice la Escritura, no nos da detalles, la Escritura nada más dice que por la espada fue muerto. Entonces, lo que Jesús había dicho, que de verdad iban a beber la copa, y lo que ellos habían dicho, que sí estaban dispuestos a beber la copa, sin embargo no sabían cómo iba a ser, y uno la bebe en una trayectoria hasta de 90 años, el otro la bebe en una trayectoria cortísima, donde es llevado por mismo Dios inmediatamente al inicio de la historia de la iglesia. Entonces, no siempre sigue el Señor una misma trayectoria. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro con 2 hermanos que tenían carácter fuerte, que les ponen los hijos del trueno, y ya vimos 2 ejemplos que muestran cómo era su carácter, y sin embargo Dios lidia con los 2 de una manera totalmente diferente. A uno le da una revelación, lo deja llevar hasta los 95 años, y al otro se lo lleva inmediatamente con una muerte violenta. Entonces tengamos cuidado de que no interpretemos las cosas que le suceden a uno al otro como diciendo esto sí es Dios y lo otro no es Dios. No, hermanos, Dios tiene libertad total de obrar como Él le gusta y como Él quiere. Y vamos ahora a ver a Pedro como otro ejemplo de esto. Recuerden que estamos hablando de un proceso donde usted y yo vamos creciendo en confianza total de nuestro Dios. Entonces vamos a ver primero en Juan 13, libro de Juan, capítulo 13. No quiero tardarme mucho esta mañana, no sé cuánto tenemos ya, pero por ahí me hacen una seña si estamos tardando mucho. En el capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Fíjense con cuidado que dice ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
mi vida pondré por ti. Igualmente que los otros dijeron, claro, podemos tomar de esa copa. Y dice, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En Marcos 14, versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos, vean ustedes, todos decían lo mismo. No hay que ser muy duros con estos hermanos porque nosotros hemos pasado por las mismas. Hemos dicho, sí, no, yo no te negaré, no, yo seguiré al Señor, no. Y fíjense que ellos eran sinceros, simplemente no sabían lo que venía. Y de la misma manera nosotros hemos sido sinceros, hemos dicho, sí, claro, porque no sabemos lo que viene después, pero Jesús sí sabe. Y lo que quiero decirles aquí, hermanos, es que Jesús tiene fe en ellos, pero no necesariamente en ellos como seres humanos, sino Él tiene fe en la obra de Él en ellos. O sea, Él no es que tiene fe en mí, no es que el Señor Jesús tiene fe en el hermano Salvador, no, Él tiene fe en la obra que Él hará en mí, en la obra que Él hará en el hermano Salvador, para que cuando venga la prueba estemos listos. Por eso es que él le dice a Pedro, en otra versión de esto mismo, le dice, pero no tengas temor porque yo estoy orando por ti. Imagínense, hermanos, el Señor Jesús mismo orando por la hermana Daría para que cuando venga la prueba esté lista. No es que ella estará lista, no es que usted estará listo, es que Él está orando por usted para que cuando llegue la prueba, usted esté listo. No hay grande seguridad en eso, hermanos, grande confianza en eso, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia inteligencia, no en nuestro caminar, no es que yo tengo mucha fe, no es que yo sí estoy determinado, no es que a mí, no, es Él en nosotros. Entonces aquí Pedro dice, claro, yo doy mi vida, yo haré esto, si los demás te niegan, si todo el grupo de Lima te niega, pero yo no, yo te seguiré. No, era la obra de Dios en él. Y Jesús, estando seguro de ello, le dice, ahorita no me puedes seguir, pero me seguirás después. Jesús sabía que vendría un cambio en este hombre, pero todavía no era ahí. Entonces, ahora en Lucas 22, es el mismo relato del mismo hombre. En Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí sería bueno que usted ponga su nombre ahí. Ponga ahí su nombre. Dijo también el Señor, Raquel, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Él está rogando por cada uno de nosotros, pero es necesario, hermanos, que seamos sacudidos. Es necesario, porque esa es su obra que Él está haciendo. Y dice, que tu fe no falte.
Bueno, obviamente si Él está orando por nosotros, no faltará la fe. Y miren aquí, la fe de Él en nosotros y en Pedro dice, y tú, una vez vuelto, o sea, Jesús sabía que Él pasaría la prueba. Pedro dice que Él sabe, pero no sabe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En Juan 18, continuando con este relato, acuérdense que estamos hablando de un proceso de crecimiento. Vemos aquí que este es el relato de cuando él le niega. Y vemos como él 3 veces, ¿verdad? Dice que no, él ni lo conoce, él no sabe nada de eso. Y yo quisiera decir que nunca he estado en esta situación, pero les mentiría. He estado en situaciones donde la interpretación de mi actitud ha sido que he negado al Señor. No creo que sea el único, ¿verdad? Ni tampoco queremos criticar mucho a Pedro, ¿verdad? Porque él niega, él está tratando de sobrevivir, hay una amenaza real ahí, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Su vida está en peligro y a pesar de todo lo que él ha afirmado, cuando llega la prueba, él sencillamente no puede. Y entonces niega al Señor. Pero hay algo ahí creo que está en Mateo 26, del mismo relato, visto de diferentes ángulos. En Mateo 26, para hacer esto más corto, dice que un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. En otro de los evangelios dice que el Señor volteó a verlo cuando él negó la 3.ª vez. Pero cuando los ojos se cruzan, me imagino que no están muy lejos entonces el uno del otro. Cuando sus ojos se fijan en los ojos del Maestro de Jesús, en los ojos de Jesús no hay condenación. Simplemente hay una conciencia clara de que el hombre, como hombre, no tiene la capacidad para seguir a Jesús. Pero Pedro cuando lo ve comprende su error, comprende el Evangelio, de que no está basado en sus propias fuerzas de él. Y hay esperanza en esa mirada. Hay esperanza. Y dice que sale y llora amargamente. Una vez más, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha llorado amargamente por haberle fallado al Señor? Sí, hemos pasado por esas experiencias. Hemos pasado. Cuando le hemos errado y hemos caído, y el Espíritu dentro de nosotros
nos redarguye y nos hace llorar amargamente, porque Pedro descubre lo que él es. ¿Sabe que es necesario, hermanos, a veces descubrir qué somos en realidad para poder clamar por ayuda? Cuando descubrimos que no éramos lo que pensamos ser, lo que habíamos declarado no estaba tan firme como pensábamos, pero hay esperanza. En eso llorar hay una esperanza. Después de la resurrección, en el mismo libro de Juan, creo que es en Juan, el último libro del Evangelio de Juan, ya Jesús ha resucitado y está hablando otra vez con Pedro y con Juan. Y hay una frase aquí, todos ustedes saben que le hace varias preguntas a Pedro, y al final le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará a donde no quieres. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Todos sabemos que la transformación de este hombre, de ser un hombre que negó al Señor Jesús, de ser un hombre que llora amargamente al ver su debilidad, ¿cuándo viene la resurrección del Señor? ¿Cuándo viene el Pentecostés? Y al paso de estas experiencias, este hombre viene a ser un pilar en la iglesia. Este hombre sin ser letrado, este hombre siendo un humilde pescador, tiene la capacidad dada por mismo Dios de levantarse y de hablar sin temor, de enfrentarse a las autoridades cuando le dicen que no proclame ese nombre y decir a él: juzguen ustedes mismos si les debo de obedecer a ustedes o de obedecer a Dios. Este hombre en esta trayectoria como líder de la iglesia. Y finalmente, al último, nos cuentan que en el tiempo de Nerón, cuando la iglesia es perseguida y entonces mandan a matar tanto al apóstol a Pablo como al apóstol a Pedro, y lo van a crucificar. Y esto ya no es en las escrituras, pero es una tradición de que cuando lo van a crucificar, él dice: no soy digno de ser crucificado como mi Señor Jesús, mejor crucifíquenme de cabeza. Y según la tradición, así es como muere Pedro. Pero vemos entonces que se cumple esta escritura que dice: cuando eras joven, tú mismo te haces y deshaces y vas a donde quieres. Pero vaya, y nos está hablando no de edades naturales, sino está hablando de edades espirituales. Cuando uno es joven, cuando uno es niño, hace lo que quiere, ¿verdad? Pero a medida que va uno creciendo y va uno tomando el yugo del Señor Jesús, ahora Él lo lleva a donde uno no quiere, ahora Él lo atrae y lo lleva a donde uno no quisiera ir, pero ya no es uno de uno mismo, ahora es uno el dueño de uno es otro, y ese otro lo va a llevar a donde Él quiere. Cosa curiosa, porque no es así como el mundo se maneja.
Y me encontré ahí por ahí esta explicación de esta escritura. Dice, sobre esa escritura, dice que tú puedes ir a donde quieras, donde quieras ir, pero cuando ya seas viejo, vas a extender tus manos y a otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Escuchen lo siguiente, el mundo te dice, cuando eres joven, eres dependiente y no puedes ir a donde quieres. Pero cuando ya maduras, puedes tomar tus propias decisiones, puedes escoger tu propio camino y puedes controlar tu propio destino. Pero Jesús tiene una visión diferente de lo que es la madurez. Es la habilidad y la disposición de ser llevado a donde tú no irías. O sea que la madurez, entendida en el concepto humano, es que cuando usted es pequeño, usted depende de sus padres. Usted no toma sus propias decisiones, sus decisiones son tomadas por su padre, su madre. A medida que usted va creciendo, usted va ganando independencia y el adulto se caracteriza porque él toma sus propias decisiones, toma su control de su propio destino, hace lo que él quiere porque él ya es un adulto. En el Señor Jesús es al contrario. Cuando usted es chico, espiritualmente hablando, usted va aquí, para allá, hace esto, hace el otro, decide, manda, suelta. Dice, a medida que vas creciendo, te das cuenta que es otro el que quiere tener el control de la vida. Y dice, cuando maduras, entonces vas a donde no quieres ir y haces lo que no quieres hacer porque es otro el que lo está llevando uno. Es el Señor Jesús quien determina lo que vamos a hacer y a dónde vamos a ir. No sé si esa es su experiencia, pero esa es la característica de la madurez en Dios, una dependencia total. Ya no dependo en mí mismo, ya no dependo en mis fuerzas, ya no dependo en lo que yo puedo hacer, ahora la dependencia total. Y el ejemplo mayor de esto es el Señor Jesús cuando dice, yo no hago nada de mí mismo. Imagínense qué clase de hombre es ese, que no puede ni siquiera decidir qué hacer. Bueno, esa es la clase de hombre que Dios busca. Él no está buscando tremendos valientes, tremendos gente que sabe decidir lo que no, está buscando gente dispuesta a confiar en Él de tal manera que lo sigue. No es que cantamos, ¿quiénes son estos que siguen? Estos son los que siguen al Cordero. Eso es seguir, dependencia total. Bueno, hermanos, espero haberlos bendecido en esta mañana. Gracias por su invitación. Y bueno, estamos en la misma carrera. Ha sido una larga carrera, pero podemos ver con estos ejemplos de que hay una enseñanza donde va uno aprendiendo a través de los años en confiar en este Señor que nos ha llamado y cómo al final, ¿verdad? Hay una dependencia total y es cuando viene la expresión de Dios
en un hombre, la expresión de Dios en hombres y mujeres, y a esto le llamamos la manifestación de los hijos de Dios, que no es ninguna otra cosa más que la confianza total a través de las experiencias de que podemos confiar en este Dios. Bien, continuamos orando los unos por los otros. Para mí ha sido un gozo el poder conectarme cuando puedo con ustedes y con el resto de los hermanos en otros lugares, y los años venideros sabremos qué es lo que Dios estaba haciendo con esta situación en la cual estamos todos involucrados. Dios les bendiga, reciban un saludo de la familia aquí.